La noche de podcast, grandes momentos del cine vasco, con Dani Álvarez. Entre los grandes momentos del cine vasco está obviamente Andía, porque desde su título todo es grande en esta película. Estrenada en el año 2017, es todavía a día de hoy la producción vasca con más premios Goya en toda la historia de estos galardones. Ganó 10 premios Goya y fue la producción vasca hasta ese momento rodada en euskera más taquillera. Narra la historia real de un gigante, el gigante de Altzo, que llegó a medir 2 metros y 42 centímetros y que está interpretado en la película por alguien que medía solo 1,84 m, es decir, casi 60 centímetros menos que el personaje real en el que está inspirada. ¿Cómo se convierte a un joven de talla normal en un gigante? Va a ser una de las preguntas que les hagamos a continuación a Jon Garaño y a Aitor Arregui, directores de Andía. Bienvenidos. Formáis parte del colectivo de cineastas conocido como los Moriarty. Tenéis también en vuestro currículum La trinchera infinita, Loreac, Marco. Pero seguramente cuando hicisteis Andía os enfrentabais a la producción más grande a la que os habíais enfrentado hasta ese momento, por varios motivos. Entre otros, porque era una película de época y porque teníais que reproducir a un gigante en pantalla. Os preguntaría en primer lugar qué es lo que os llevó a llevar esta historia al cine. Bueno, todo empieza por una fascinación que sentí yo de pequeño. Fuimos con el cole al Museo Sant Telmo, y en el Museo Sant Telmo hay un grabado del gigante de Altzo, un sombrero, unos zapatos, ¿no?, del verdadero Miguel de Joaquín Elizegui. Y aquello se me quedó grabado. Y bueno, cuando empezamos a hacer cine, pues una de las ideas que planteo ya desde el principio es hacer una película sobre el gigante de Altzo. Y año tras año mis socios me dicen que no les parece muy buena idea. Y así como... o no la vendiste bien. O no la vendí bien, que puede ser también eso, ¿no? Y no sé si ya sería la quinta, la sexta o la séptima vez que presentaba el proyecto, decidí hacerlo de forma diferente. Documentándome más, incluso proyectándoles un vídeo. Y ahí es cuando me dijeron que no está, quizás sí hay algo. No es tan mala idea. Igual puede haber algo. Y bueno, me retaron a que escribiese una sinopsis larga, un tratamiento, no me acuerdo, un tratamiento era, ¿no? Y bueno, me puse a ello. Lo que pasa es que estábamos ya con Loreac y al final escribí 2-3 páginas, pero bueno, nada que pudiese, ¿no? Que sirviese para convencerles. Pero casualidad, el guionista Andoni de Carlos les había presentado el guión de una película sobre el gigante Altzo a nuestros socios de Irusoin. Nosotros casi todas nuestras películas las hemos coproducido con Irusoin. Y bueno, la idea de Andoni era hacer una película de animación para niños. Obviamente no tenía nada que ver con lo que yo tenía en mente. Pero sí que fue como una casualidad que nos hizo replantearnos el proyecto, ¿no? Entonces hablamos con Andoni, leímos el guión primero, no era lo que queríamos hacer, y le contamos nuestra idea y él se lo pensó porque él lo veía más como una película para niños. Y en un momento nos dijo que sí, entonces él escribió una primera versión de guión, luego ya nos metemos nosotros y bueno, es así como nace el proyecto, ¿no? Y sí que es verdad que es sin duda la película más ambiciosa, ¿no? La más difícil de hacer. Nunca habíamos hecho nada parecido. Y de hecho, yo siempre recuerdo, ¿no?, y muchas veces hablamos de eso, el momento en el que pasamos a ser directores, ¿no? O sea, una cosa es ser guionista y en la cabeza de uno entra todo, en el papel también, pero luego cuando te pones a dirigir ese guión, pues te enfrentas a unas cosas que no sabes cómo hacerlas. Uh-huh. Y esto nos ocurrió en Andía, ¿no? Y entonces, a mí, por ejemplo, cuando la gente me pregunta qué sensación te genera, ¿no? O sea, Andía, ¿no? Después de si te gusta la película o no, o si estás satisfecho. A mí lo primero que me viene a la cabeza con Andía siempre es que estoy satisfecho y orgulloso de haberla hecho, de haber conseguido hacer esa película, ¿no? Porque tenía pues muchas cosas que... En contra y además que no sabíamos hacer hasta entonces. O sea, era una película de época, con mucha figuración,
con batallas, ¿no? Sí. Y luego, sobre todo, con un gigante, ¿no? Entonces, había como muchas cosas que dices, vamos a saber hacer esto. Y bueno, por lo menos la película se hizo. Yo me acuerdo, no sé, a falta de 6 semanas de rodar, empezar a rodar, estábamos localizando, íbamos a un sitio a otro, porque todo se rodó prácticamente aquí, salvo esa incursión que hicimos en la nieve, que se rodó en Cataluña, pero todo lo demás se rodó aquí. Y me acuerdo yendo a rodar, yendo a localizar, y con Javi Aguirre, el director de foto, hablando un poco del día, qué íbamos a hacer y tal. Y Javi tenía, a pesar de que ha empezado con nosotros, bueno, es de nuestra edad, tiene mucha más experiencia porque ha rodado mucho más que nosotros. Nosotros igual rodamos, con suerte, un rodaje cada 2 o 3 años, ¿no? Y él pues tiene más rotación. Y él sabe más un poco las complicaciones que hay en un rodaje. Y así hablando de, joder, qué ilusión esto, tal, así conseguimos este palacio, tal, en Biarritz. Y le veías a él taciturno y de repente, ¿qué pasa, Aguirre? ¿Qué te aflige? Como diría José Mari, ¿no? Y nos dijo, bueno, a ver, no sé si nos hemos dado cuenta, pero bueno, batallas, carlismo, nieve, palacios de París, palacios en Londres, época, sin que caigas en el ridículo, caballos, que parece una broma porque estamos acostumbrados a ver caballos en los westerns, pero un caballo es un mundo, y más si tienes carruaje. Todo esto más, y luego generar un gigante que parezca real. O sea, aquí tenemos un pitote importante, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de ese momento, dices, hostia, ¿realmente seremos capaces de hacer esto? Bueno, ahí por eso pues, está hecho, por lo menos. Lo hicimos. Ahora hablaremos de las localizaciones y de los efectos, pero viendo lo insistente que estuvo John, me lo estoy imaginando la noche de celebración de los Goya diciendo: ¿cuántas veces os dije yo que lo teníamos que haber hecho? No ha sido muy insistente, no ha hecho mucha sangre con el tema. Nosotros estábamos felices si conseguíamos 3, 4. O sea, no hacer el ridículo de que tengas 13 nominaciones. Oye, yo creo que con 2 también nos conformamos. Ridículo no es la palabra, o sea, pero tú cuando estás en esa tesitura piensas, joder, tenemos 13 nominaciones, vamos a salir de aquí de vacío. Tienes ese miedo, ¿no? Que ha habido casos de películas que han tenido muchas nominaciones y luego nada. Y ya con la primera, segunda y tercer Goya ya nos tranquilizamos. Pero 10 no nos esperamos ni para Dios. Es que yo me acuerdo, además, que el primer Goya fue para Eneko Sagardoi, mejor actor revelación. Y ese sí era uno con el que contábamos, o por lo menos pensamos que teníamos opciones claras. El segundo era vestuario. Y dices, bueno, una película de época, el trabajo de Sayoa y su equipo es muy potente, y dices, bueno, entra dentro de la lógica, pero esto pinta bien. Cuando ya el tercero, que fue el que le dieron a Logan y Raúl por el montaje, ahí dices, uy, esto ya es un poco, esto ya está fuera de las quinielas. Entonces ahí ya fue cuando empezamos nosotros ya, y además es que los dieron los 3 seguidos. O sea, sin números musicales, un primer número musical, pero luego 3 seguidos, frac, y los 3 nuestros. Entonces fue como, ¿qué está pasando aquí? Sí. Pero bueno. ¿Por qué escogisteis a Eneko Sagardoi para interpretar al gigante? Bueno, a ver, por un lado por calidad actoral, pero también porque Eneko tiene un físico muy concreto, una cara que te daba unas posibilidades, digamos, para recrear de una manera adecuada al gigante, pero claro, esto todo viene después de un proceso largo, primero de casting, de ver distintas posibilidades de actores y no actores, porque claro, el gran reto era cómo recrear un gigante sin que fuera un gigante de cuento, sino un señor muy alto, ¿no? Un gigante de cuento, me refiero, imagínate, pues un gigante de, 20 metros, un King Kong, imagínate, ¿no? Pues es casi igual más fácil y todo. Nunca lo hemos hecho, pero siempre puede haber efectos que ya se han utilizado desde los años 30 que te pueden quedar mejor o peor, pero bueno, ya la gente entra en esos códigos de es imposible que eso sea real, por lo tanto, asumo bien los efectos. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres contar la historia de un señor de 2,42 real, que existió, ¿no? Pues claro, ahí teníamos que jugar un poco con el realismo físico, y ahí entró primero la elección del actor. Eneko estuvo ahí en las quinielas desde muy pronto. Por otro lado, también estaba el tema de la combinación con su hermano,
con Joseba Usabiaga, con Martín Eleizer, y que los dos son fundamentales, prácticamente jugamos a que sean uno, ¿no? En un momento dado en la película, ¿no? Pero además de eso está el tema de cuánto de protésico podemos utilizar y debemos utilizar para crear este gigante, porque al final a Eneko le hicimos varias pruebas con el maquillaje, le probamos un poco si se le sube el mentón, se le añade algo aquí o allá, y hacer con pruebas de cámara a dónde podríamos ir, y nos dimos cuenta de que en este caso, no siempre, pero en este caso menos era más. O sea, teníamos que jugar un poquito a aprovechar, a explotar un poco su físico, pero por otro lado también apoyando en momentos concretos mediante VFX, con efectos digitales. Ahí fue muy importante que David Heras, nuestro supervisor de efectos digitales, nos hizo una prueba, nos dijo, mira, en planos generales, por ejemplo, cuando veamos aquí a Eneko subido unos zancos, porque utilizamos de todo para que se generara esa sensación, digamos, de persona alta, enorme, quedaba a veces un poco desproporcionado la cabeza, porque claro, tú generas un cuerpo de 2,42, pero la cabeza se te queda pequeña. Entonces, para según qué planos generales, pues mediante VFX se podría agrandar la cabeza hasta hacerla proporcionada, ¿no? Y en los planos cortos, por ejemplo, pues tirábamos mucho de unas angulaciones muy concretas, jugar mucho con los efectos ópticos, de poner en primer término este personaje y en segundo término este otro. Estas cosas los sacamos mucho también de los DVDs del Señor de los Anillos, porque tenían que jugar mucho con el tema de los tamaños, lo que si los hobbits, que si la gente mayor, tal. Entonces fue un poco de todo. Y por último, y yo creo que casi fue lo más importante en esa recreación del gigante, el doble, Saad Kaiche, una persona real de 2,32, un argelino, bueno, que nos salvó la vida, ¿no? Diría. En todos los sentidos. En todos los sentidos, que nos dio la opción de, por ejemplo, hacer planos cortos de manos de gigante, pies, pero también cuando está de espaldas. Esa sensación de que estoy viendo un gigante real, ¿no? Una persona que podría aparecer en el libro de los récords. Uh-huh. Sí. De hecho, aparece en la película en un momento dado cuando se enfrenta, digamos, y se estira Eneko, Miguel Joaquín, junto con el otro, que se estira también para ver quién es el más alto, ese es Saad Kaiche. Lo de cambiar el tamaño de las personas, y se ha mencionado antes, ya se ensayó, por ejemplo, con El Señor de los Anillos, pero claro, es que El Señor de los Anillos tenía $300 millones de presupuesto y creo que vosotros teníais 3 millones, o sea, ellos tenían 100 veces más. Sí. Había que agudizar el ingenio, ¿no? Sí. Sí, de eso sabe mucho Ander Sistiaga, nuestro director de producción, y los productores también, porque saben, mientras nosotros estábamos preocupados en cómo hacerlo, ellos estaban preocupados en ver con los recursos que tenían cómo podíamos llegar a hacer algo digno, ¿no? Y es un poco... Aquí también la sensación era cómo podemos exprimir al máximo con los recursos que tenemos para que cada plano dé una sensación, no sé si de autenticidad, pero sí de verosimilitud. O sea, si estoy viendo Londres 1847, bueno, ¿qué es lo que más se parece a Londres en esta arquitectura que tenemos alrededor? Pues estamos viendo, porque no podíamos irnos a Londres, no había presupuesto para ello, no podríamos ir a París. Entonces recreamos Londres en Bilbao, París en Biarritz, pues en Donosti hicimos Portugal, Lisboa, en Vitoria-Gasteiz hicimos Madrid, y bueno, es un poco saber que este encuadre es el que nos vale, y si tenemos esta fachada y es el comienzo de esta otra que da, digamos, ese mundo, pues vamos a aprovecharlo al máximo, ¿no? La secuencia del baile de los gigantes, por ejemplo, ¿no? Que lo grabamos en Zumaya. Lo grabamos en Zumaya haciendo que era Inglaterra. Pues esa secuencia la queríamos mostrar en estas piedras estilo Stone Age y queríamos que luciera, ¿no? Y bueno, pues es identificar los 5, 6, 7 highlights que tienes y gestionarlo, ¿no? Pero también saber rodearte de gente que sabe de esto.
sobre las localizaciones, esto de que Bilbao era Londres, Donostia era Lisboa, creo que utilizabais también efectos digitales para quedaros con la parte que os interesaba, claro, no con la parte clásica. Sí, Teníais sí. que borrar, no sé, Sí, sí. los coches o los contenedores o lo que fuera. Los anacronismos, lo que te digo, que este edificio nos vale hasta ahí. A partir de ahí lo vamos a recrear. Y lo cogía David Heras con su equipo de efectos de VFX, de efectos digitales, y le daba pues es una fuga infinita, digamos, a una calle para que pareciera una calle de Londres, ¿no? O cuando van con la diligencia de un sitio a otro y tal, pues bueno, pues que parezca una zona, digamos, de Francia, pues le pones los torreones adecuados de esa época. Hay mucha investigación en ese sentido, mucha documentación. Bueno, es un apoyo importante, fundamental. Hoy en día te diría que fundamental. Los VFX, los efectos digitales, los que se meten por ordenador, dicho simplemente y llanamente, o sea, son un complemento más en esa narración. No el fundamental, no lo único, porque yo creo que es una cuestión de combinación, es una cuestión de comunicación entre departamentos. Los de efectos digitales tienen que hablar con nosotros, pero también con el director de fotografía para ver un poco, pues bueno, qué textura, qué capas necesitamos para... Al final se trata un poco de que se note lo menos posible que hay truco. Me acuerdo, bueno, una anécdota sin más, pero Íñigo Aramburu, el que hace de Arzadun, que es el que va con ellos, ¿no? El manager, bueno, el que descubre al gigante y que les lleva por el mundo, siempre comentaba, ¿no?, que cuando leyó el guión dijo, joder, lo que voy a viajar a París, Madrid, Lisboa, y que luego cuando vio el plan de rodaje, oye, pero esto, y bueno, se me hacía gracia porque sí, es la forma de trabajar que tenemos los pobres, ¿no? Éramos un circo ambulante durante 2 meses por Euskadi. Bueno, y luego además... camiones ahí de un sitio a otro. Lo curioso y gracioso es que a partir de ahí, La trinchera infinita, que es una película que transcurre la historia en Andalucía, más de la mitad de la película se rodó aquí. O sea, entonces, luego, cuando hicimos Cristóbal Valenciaga, que casi toda la historia transcurre en París, pues se rodó una parte en París, pero mucha otra parte en Burdeos, luego en Donosti también, recreando que era París, en Marco, que es una historia que transcurre sobre todo en Barcelona, casi toda la hemos rodado aquí. O sea, de ahí aprendimos una forma de trabajar, ¿no? Que casi hasta le hemos cogido gusto a esto de recrear sitios en Euskadi. Menos donde es realmente en cualquier sitio, ¿no? Bueno, nuestro truco es que esto se puede decir, ¿no? Es que algunas cosas sí las rodamos en donde es, y entonces ya si muestras un poco de lo real, luego metes la mentira. Bueno, esto es un poco Marco también, lo que hacía Marco en sus discursos, o sea, mezclar la mentira con algo de verdad, ¿no? Entonces, cuando la gente ve algo, eso de verdad, que claramente es Barcelona, o claramente es París, o claramente es Madrid, pues ya entra todo más fácil, ¿no? Igual lo más sencillo fue reproducir el caserío familiar, ¿no? Bueno, pero curiosamente el caserío también, bueno, perdona, el caserío se rodó es que esto es bastante gracioso, se rodó en 3 localizaciones diferentes. También. Igual hasta 4. Ahora me vienen 3. A ver, yo vine en 3 a mí. Una es, el exterior fue en Beizama. Caserío Lete era, ¿no? El caserío Lete era, Beizama. Precioso. Caserío que estaba ya en ruinas. Estaba en ruinas y además nos vino bien porque el caserío se tenía que transformar. Según ellos tenían más dinero, pues íbamos cambiando, ¿no? O sea, pasaba a ser de un caserío de madera, introducían primero ventanas, luego piedra. O sea, era como que estaba entrando dinero a esa casa, ¿no? Y entonces, como el caserío estaba abandonado, pues pudimos hacer todo eso, ¿no? Luego, el interior, sobre todo, era en Igartubeiti, en Ezkio Itxaso. Y luego hay habitaciones de ese caserío que rodamos en un plató. Entonces... Eso es 3, y el cuarto 3. No, yo 3, pero luego no sé por qué he dicho, ¿había 4 igual? No, 3, son 3, sí. Pero bueno, o sea, es... Pero es un poco una vez más la magia que tiene, ¿no? O sea, cruzas la puerta y realmente estás narrativamente estás en el mismo lugar, pero lo has rodado igual a veces a 500 kilómetros de ahí, ¿no? Que en La trinchera nos pasó lo mismo también, que hay la escena del pozo, rodamos en Andalucía, luego en la zona de Portugal y luego acabamos rodándolo aquí. Y luego en la película son 10 segundos de conexión de espacios, ¿no? Uh-huh. Bueno, el caserío realmente
Y Gartubeiti, en ese sentido, pues es una bendición, porque es un pues sitio... se mantiene, digamos, como, es un como un caserío Se tradicional. mantiene como un caserío, visualmente es apabullante, porque estás ahí dentro y dices, joder, yo no he vivido en un caserío hace 200 años, pero esto se me hace muy, muy, muy real, muy verosímil. Nos venía muy bien también para lo que es la fase en la que Miguel Joaquín está en el caserío, y Martín, y sobre todo casaba muy bien con el caserío de Beizama, con Lete. O sea, era como una especie de maridaje muy natural. O sea, bueno, también estás buscando, ¿no?, esta localización que pueda coincidir bien, pero no siempre puede pasar. Muchas veces tienes que hacer como una especie de acto de fe. En este caso era como muy claro. Sí, bueno, luego ahí también hacen trampas los de arte, ¿no? Llevan algo del caserío real, lo Sí. llevan al otro, entonces parece que... No, sí. Pero incluso de distribución interna y tal, que es como que coincidía bien, ¿no? Sí. Y sí, bueno, estas satisfacciones que tienes en el rodaje y la preparación del rodaje, ¿no? Volviendo a los viajes por Europa, cuando viajan él y su hermano, los viajes están muy documentados, pero de la relación entre ambos no sé cuánto ha salido de vuestra imaginación. O sea, Todo. Todo, absolutamente todo. O sea, es una película que se basa en unos personajes reales. Es que es curioso porque cuando yo tenía ¿no? Al principio yo estaba ya más con la historia, para mí era como un personaje familiar y lo tenía como muy en mi cabeza y en mi vida, ¿no? Al gigante Alzo. Pero cuando hablabas del gigante Alzo, mucha gente pensaba que era un personaje mitológico. Uh-huh. O sea, en la calle, pero ese existía. Yo creo que la película sirvió para Claro, que todo el mundo entendiera que eso pasó de verdad, que ¿no? existió, ¿no? Claro, y a nosotros eso nos parecía como un material muy interesante, porque es como cuando de repente una persona real se convierte en mito, ¿no? Cuando la gente empieza a fabular sobre una persona. Claro, nosotros hemos respetado los hitos, ¿no? O sea, dices, esto que está documentado y tal, lo hemos siempre, en la medida de lo posible, lo hemos respetado tal cual. Y al respecto, cuando estrenamos la película Al tiempo, me acuerdo que vino un historiador de Madrid que había sacado justo un libro sobre el gigante Alzo y nos gritó mucha caña por el tema de que había mucha fabulación y que esto no fue real y tal, hasta el punto de que se metía un poquito a hablar de esta conversación que tuvo con la reina. Esto no es posible, porque dices, pues posible o no, o sí, o no es posible, o sí, tampoco estabas tú ahí. Pero bueno, realmente lo que quiero decir es que curiosamente yo leí ese libro, no sé si tú leías, leí ese libro y estaba muy bien, pero no hubiera cambiado absolutamente nada lo que nosotros contamos en nuestra película, porque realmente al final estás contando, como ha dicho John, una narración basada en hechos reales, pero que responde de una especie de alma de ficción. Entonces, no estás queriendo contar los hechos fehacientes tal y como fueron, porque entre otras cosas no hubo un escriba que recibió, claro, que recogió todos los diálogos y todos sus pensamientos. Estás haciendo una especie de hipótesis sobre lo que sí sabes que funciona, ¿no? Entonces, no estás buscando el hecho fehaciente, sino estás buscando la verdad que tú crees que puede haber a través de esta historia, ¿no? Pero sí, a nosotros sí que nos gustaba, obviamente es un personaje real y sí que nos gustaba lo que decías tú, ¿no? De meter algunos hitos, ¿no? De Miguel Joaquín Elise, como que le vestían de carlista o de turco, ¿no? Para los espectáculos, o cómo estuvo en Inglaterra, en este sitio tan curioso que era el Cosmorama, ¿no? Donde estuvo, le exhibían junto con familias de africanos y cosas así, ¿no? Que desde el punto de vista actual es como rarísimo, ¿no? Pero bueno, esas cosas se hacían. O una de las cosas más conocidas y que sí está en la película, pero de forma cambiada, y es que hay un momento en el que parece ser que Miguel Joaquín le dijo a su padre, "Eta guazen etxea", o guazen altzora, o no me acuerdo exactamente cómo era, pero esa frase, ¿no? De volvamos al pueblo. Aquí se lo dice al hermano, ¿no? Y eso sí que queríamos, porque es como algo que bueno, quien conoce un poco la historia del gigante Alzo, pues lo tiene como muy presente, ¿no? Que además es un poco lo que da pie, yo creo que a nosotros también nos hace pensar en todo, ¿no? ¿Cómo viviría él todo esto, no? Fijaos si sirvió vuestra película para algo que
se encontraron los restos del gigante unos meses después, ¿no? Aranzadi los rescató. Eso fue muy chulo. No sé si fue por nuestra película o no, pero a nosotros nos hizo mucha ilusión. Quiere decir que, vete a saber, o sea, quiere decir que, bueno, igual lo investigarían aparte, ¿no? Pero ahí fue muy bonito porque esta discusión, o esta conversación que estamos teniendo de la realidad, de lo que se le puede pedir a la ficción, de la concreción histórica y tal, Aranzadi, que no puede ser un organismo más científico, ¿no? Con Lourdes y con Paco ahí, y con Carmelo también, ¿no? O sea, bueno, todo el equipo de que estuvo ahí en Aranzadi, al final, después de excavar durante varios días, no sé cuántos fueron, ¿no? Igual el segundo o tercero, ya encontraron efectivamente en el osario, digamos, de Alto, los huesos de Miguel Joaquín, y lejos de, digamos, porque nuestra película acaba un poco como con este concepto de leyenda que había, ¿no? Que se dice que se vendieron esos huesos, pero no se va a saber nunca. Unos dicen que están en el Museo de París, otros dicen que tal. Y no, llega Aranzadi y dice, no, estos huesos han estado aquí, ¿no? Pero lejos, digamos, de no sé si decir, de criticar o de hacer sangre con este tema, decir, bueno, habéis dicho esto, digo cara a nosotros, o cara a la gente que, digamos, en la tradición oral, digamos, ha extendido, digamos, esta historia, ¿no? Ellos, digamos, que complementaron muy bien su actividad con la nuestra. Nos dijeron, joder, gracias a que Andía, digamos, ha tenido tanto éxito y tal, pues se ha revivido, digamos, este interés y nos ha motivado un poco a investigar sobre esto y tal. Entendieron perfectamente, y yo les agradezco mucho, esta convivencia entre lo que es la narración ficticia, aunque sea basada en hechos reales, con la ciencia. O sea, es que hay mucha gente que se empeña un poco en ponerlos en conflicto y no tiene por qué. Para mí son complementarios totalmente. Es que además es bonito y yo creo que aunque en la película se le vea a Martín en la tumba de Miguel Joaquín y Miguel Joaquín no está, aunque se vea, sí que se habla de todo eso como si fuese una leyenda, ¿no? Como si algo dicen, que tal. Pero lo que es bonito es que haya sucedido, es decir, que la gente hayamos pensado durante muchísimos años que esos huesos no estaban ahí, ¿no? Es parte de todo esto, ¿no? De creerte algo que no es real, ¿no? Pero que uno lo ha dicho y que se lo ha dicho a otro y ese otro se lo ha creído, se lo ha dicho al otro y al final lo que nos llega es de, joder, esos huesos no están y dicen que están en el museo primero decían Londres y luego París, o vete a saber tú dónde están, pero que alguien los robó. Y era lo que todos nos llegamos a creer, ¿no? Y no era verdad. No era verdad. Entonces, esto es también un poco al final lo bonito, ¿no? O sea, yo creo que fuera de la película esta historia tiene para mí un epílogo muy bonito con esto, ¿no? Con que se hayan encontrado los fue como los cerrar huesos el círculo, que ¿no? para mí es que completan la película. O sea, es que como... curiosamente la película, bueno, ya lo has comentado, pero también habla de esto, ¿no? O sea, habla de cómo el ser humano necesita de generar, a partir de una realidad muy probablemente, pero leyendas que van agrandándose, ¿no? Como se agrandaba físicamente Miguel Joaquín, que no paró de... Y habla un poco de esto y curiosamente se complementa este capítulo real, creemos que muy bien con... Sí, es una pena que de alguna forma es una pena que se demuestre que la leyenda no es cierta, pero lo bonito es que la leyenda haya perdurado ante tanto tiempo. O sea, claro. Eso es lo... Hablemos de vuestro colectivo. Os hacéis llamar Moriarty, Xavier Berzosa, Asier Hacha, José Mari Goenaga, Aitor Arregui, Jon Garaño. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo empezasteis a trabajar juntos? Dion. Bueno, pues nos conocemos en la Escuela de Cine de Sarobe, en Urnieta, que somos de la penúltima promoción, y nada, pues salimos de la escuela pensando que teníamos que hacer algo, ¿no? Entonces se nos ocurre que cada uno de nosotros dirija un corto, que escriba y dirija un corto. Y los demás, la idea era que le ayudasen en puestos de ayudante de dirección, productor, ayudante de producción y script. Y cada uno hacía un corto y los demás nos íbamos rotando. Y hacemos unos primeros cortos con la colaboración de la Casa Cultural de la Rochene. Son unos cortos muy amateurs, pero el que dirigió Aitor, Nora de Vicente, ganó algunos premios y la verdad es que fue como un acicate para seguir haciendo cosas. Y cuando José Mari, que era ya el cuarto corto, nos trae la idea el guión, más bien, del cortometraje Tercero B, pensamos que es un guión muy potente y que hay que apostar por esa idea. Y entonces pues ya hacemos nuestro primer corto profesional, ¿no? Por lo menos con medios profesionales. Y es un corto que funciona muy bien y la verdad es que
bueno, nos abre un poco las puertas de la industria, ¿no? De forma un poco... poquito, pero por lo menos podemos un poco, bueno, darnos a conocer. Y ahí yo creo que el momento muy importante de nosotros es cuando hacemos el documental Lucio, sobre el anarquista navarro Lucio Anarquía, Urtubía. Anarquía, he hecho una mezcla entre anarquista y Urtubía. Y el documental funciona muy bien y ya hay un momento en el que nos planteamos una película de ficción y ahí ya apostamos por dejar de hacer contenidos para otros y centrarnos en nuestras propias producciones. Tenemos la colaboración de Irusoin, que es otra productora. Ellos se dedican más a todo lo que es la producción, los números, etcétera, que bueno, nosotros controlamos menos. Nosotros nos dedicamos un poco a la parte creativa y bueno, ya hemos cumplido 25 años como productora, así que, y sí que es verdad que ese espíritu un poco de colaborar, ¿no? De dirigir juntos y hacer los proyectos juntos, pues es algo que se ha mantenido durante todos estos años. ¿Y cómo repartís las direcciones? ¿Por qué en una película estáis 2, en otra 3? Normalmente estamos 2, hemos estado 3 en circunstancias muy concretas, que es con La Trinchera Infinita y con Balenciaga, pero fue por circunstancias del proyecto y porque, bueno, nos organizamos de esa manera, pero bastante claramente, bueno, vimos que la fórmula de 3 a la vez puede desgastar bastante, pero bueno, normalmente una persona trae una idea, hacemos una reunión, hace tiempo que no hemos hecho, pero hacemos una reunión de ideas y la persona que trae esa idea que sale adelante es que entra a desarrollo. Por ejemplo, pongamos ejemplo de John cuando vino con Andía, esa persona lidera ese proceso. La idea dirige. Lidera ese proceso y muy casi seguro, o sea, a no ser que pase algo que no ha pasado de esta manera, va a ser uno de los directores. Vale, y luego la otra persona, el otro codirector entrará en un momento dado en esa fase según la motivación de cada uno, la disposición de cada uno, porque igual estamos en otro proyecto, o, bueno, básicamente por esas dos razones, ¿no? Motivación, disposición, o porque, bueno, pues ahora te toca descansar a ti, o ahora me toca descansar a mí, o tal, ¿no? Y esa tercera persona, normalmente, la tercera persona, la que digamos queda un poco más en la sombra, normalmente según el proyecto, pero normalmente aporta o en guión, o aporta también en edición, aporta también un poco en dar su opinión en un momento dado, en producción, aunque menos, y bueno, no hay más secreto que eso, ¿no? En principio. No hace falta hacer un sorteo, porque todos queréis dirigir. No. ¿Sorteo hemos hecho alguna vez? No. Respetamos eso, además, ¿no? Decía que os hacéis llamar Moriarty, que era el archienemigo de Sherlock Holmes. Cuando éramos pequeños dieron una serie de dibujos animados de Miyazaki, de Sherlock Holmes, que no sé si es lo que inspiró vuestro Pues yo creo que es la primera vez que alguien nos dice así. Sí. Fue eso. Igual es porque eres de nuestra generación o parecida. Sí. Pues viene de ahí, sí. Un brainstorming que tuvimos en su momento de cómo llamarnos y tal. Y bueno, como somos un poco de esta generación, lo único que hacíamos, bueno, era ver tele, pelis y series que echaban, pues nada, pues salieron distintos nombres. Te diría que sin ton ni son. Y salió el nombre de Moriarty también por la serie esta de dibujos animados maravillosa de Miyazaki. Y ahí quedó, ¿no? Sí. Fue así. Sí, lo único que nosotros somos Moriarty con I latina al final, y no por decisión nuestra, sino porque el profesor Moriarty, el de Sherlock Holmes, el de Conan Doyle, es con Y al final, y la nuestra es nuestro Moriarty. Nosotros somos Moriarty con I latina porque nuestro diseñador gráfico, cuando creó nuestro primer logo, le venía mejor acabar con I latina y nos lo propuso, entonces dijimos, pues venga, vamos, pues con I latina. Y nos han preguntado mucho, ¿pero qué? ¿Os encanta Sherlock Holmes? No especialmente, nos gusta, pero no... ¿A quién no le gusta Sherlock Holmes? Yo creo, ¿no? Ese mundo y tal, pero no somos holmesianos ni moriartianos. Pero bueno, ahí surgió y es verdad que a la vez es un nombre que sí es bastante internacional. O sea, que es un personaje conocido a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues bueno. Bueno, quisiera referirme también al fenómeno de Loreak, ¿no? La primera película en euskera nominada a los Goya y precandidata a los Oscar. ¿Qué supuso para vosotros Loreak? Pues para nosotros Loreak supuso pues un boom.
la verdad. Primero porque la seleccionaron para el Festival de Donosti, que no ganó ningún premio, pero salió muy fortalecida. Luego estuvo nominada a los Goya, fue candidata a los Oscar, y la verdad es que es una película que se movió muy bien. Y nos abrió las puertas de la industria. O sea, nosotros ya habíamos hecho una película antes, Larogue Egunean, que no funcionó muy bien a nivel de taquilla, pero sí funcionó muy bien a nivel de festivales. Hizo muchísimos festivales. Y gracias a esos festivales, pues bueno, eso facilitó que consiguiésemos la financiación para hacer nuestra segunda película. Pero costó. En cambio, con Loreac, o sea, una vez hecha Loreac, bueno, pues sentimos como que las puertas se nos abrían más fácil, ¿no? O sea, nos atendían, digamos, pues las televisiones, etcétera, ¿no? Había como interés por saber cuál era nuestro siguiente proyecto. Y desde entonces es verdad que esto está sucediendo, ¿no? Pero yo creo que fue gracias a Loreac. Y es una película que yo personalmente, bueno, a la que le tengo, yo creo que todos, pues a la que le tenemos mucho cariño. Estamos hablando mucho de premios y de reconocimientos. ¿Cómo lleváis las críticas malas cuando os pegan un viaje bueno? Bueno, me gustaría decirte y me gustaría pensar también que cada vez mejor. Cuando ya tienes unas cuantas, dices, bueno, olas de vuelo, ¿no? O sea, seguramente ya asumes que es parte del paisaje. Pero bueno, cuando te pegan fuerte, escuece. Eso está claro. Mira, mandando al chat de WhatsApp, ¿no? Mira este que ha dicho. Esto no sé quién lo dijo, pero lo he oído muchas veces en Moriarty. No, te pueden poner siete veces bien, que si te ponen una mal, te quedas con esa, ¿no? Pues eso es así. Sí, puede ser del medio más pequeño del mundo. O sea, y es como. Sí. Tienes buenísimas críticas de medios, ¿no? Con más repercusión. Pero te quedas con el diario de Almendralejo, por poner un ejemplo, que ni existe, ¿no? Pero y que justo ha puesto mal la película y te quedas con eso, ¿no? Pero es que esto también lo aprendes con los años, y es que es imposible que le gustes a todo el mundo. O sea, yo, por ejemplo, es que, por contar dos anécdotas que me vienen a la cabeza. Una, acaba Revolutionary Road, una película que a mí me encanta. Acaba la película y estoy como, wow, lo que acabo de ver. Me levanto y 2 butacas más atrás, una pareja que le dice uno al otro, qué mala, ¿no? Uf, qué mala. Y le dice el otro, pues no está tan mal. No está tan mal. O sea, lo más positivo que dijo de la película es no está tan mal. Cuando ya dices, bueno, pues es que, claro, es que hay públicos para... Tú con ganas de agarrarles pues sí, la pechera, ¿no? En ese momento sí, con ganas de decirle, pero, o sea, por favor, ¿no? O sea, eso por un lado. Y luego, pues es que... luego también cómo ve y esto ya no es una crítica, pero una anécdota que cuento un montón de veces, pero es para... Bueno, cómo interpreta la gente también el éxito, o no sé si llamarle éxito, o los logros, ¿no? Los premios que decías antes. Yo me acuerdo, es que no se me va a olvidar nunca en la vida, estaba en Donosti cruzando el puente del Cursal de Gros a la parte vieja del Boulevard, lloviendo, con viento, que es un puente donde pega fuerte el viento cuando llueve. De repente me para una señora y me dice, oye, era justo cuando Loreac había sido preseleccionada para los Oscar. Oye, felicidades por lo de Loreac y tal, qué pasada, qué bueno para el cine en euskera, para la cultura vasca y tal. Y yo, pues eskerrik asko, muchas gracias, tal. Y me dice, eso sí, la película me pareció un rollo, pero para ella estaba diciéndome algo positivo, ¿no? O sea, entonces es como, seguramente que, bueno, ella se quedó con la sensación de que me está diciendo algo bueno y yo realmente me fui, pues así noqueado, me pegaba el viento, bueno, en fin, la lluvia y ya no me... Entonces es también eso, ¿no? O sea, cómo percibe la gente las películas, los premios, todo esto, pues es como... Dice que todos modos que sigamos leyendo críticas nuestras. O sea, que dice que yo prefiero mucho más leer críticas, aunque sean regulares o malas, que no leerlas, porque es que para nosotros... De ti, ¿no? Sí, y sobre todo es que hacer una peli... O sea, no... Es que es... Bueno, o sea, últimamente estoy repitiendo mucho esto, pero es que lo dice Guillermo del Toro. Es que es... el estado natural de una peli es que no exista. O sea, es una pasada todo lo que tienes que mover
para hacerlo, el esfuerzo y tal. Y que ya de ese esfuerzo que salga algo bueno, medio bueno, para mí es casi un milagro, ¿no? Luego llegó Marco, Goya, mejor actor principal, también Goya al mejor maquillaje, la historia de un hombre que construye una gran mentira que le sobrepasa a sí mismo. La serie sobre Cristóbal Valenciaga, un personaje también que oculta su personalidad tras el telón de la moda, y ahora Maspalomas, que es la historia de un homosexual que de algún modo vuelve al armario tras haber estado muchos años fuera de él. Esto es una constante en vuestro trabajo, ¿no? ¿Quiénes somos y cómo nos mostramos? Sí, y cómo nos ocultamos y sí, hay algún proyecto que otro también que va un poco en esa línea que no se ha hecho todavía y igual ni será nunca, no será nunca. Bueno, son cosas que se van repitiendo y algún día si alguien se anima a hacer alguna investigación sobre nosotros, pues igual dirán, pues los que han querido contar un poco esta historia de los personajes ocultos que quieren, digamos, pues ocultarse o quieren mostrar, digamos, una parte solo de sí mismos, ¿no? Bueno, pero esto sirve también para lo que nos ocupa hoy, que es Andía, ¿no? Es la exhibición del cuerpo, sí, del gigante, que en realidad es una persona que es hijo y que es hermano, ¿no? O sea, es ese desequilibrio que hay ahí. Sí, efectivamente, es que si hablamos del tema de ocultarse, es un personaje que no quiere exponerse, ¿no? Y le obligan a exponerse. Y sí, Andía es lo que decíamos antes, al final es la historia de un ser humano que le ha tocado vivir unas circunstancias y que quiere, pues, escapar, ¿no? Lo que Miguel Joaquín Elizalde desea es tener una vida normal. Y lo bonito para nosotros es que en la otra cara su hermano desea justo lo contrario, tener una vida de aventuras, ¿no? Irse a América y que le pasen cosas. Entonces, pues bueno, es eso, ¿no? Pero también esa cosa un poco de lo que tú quieres y lo que tú eres y bueno, pues como eso pues puede generar un conflicto. Bueno, de lo que no hay duda es que Andía representó un gran hito para el cine vasco, para el cine en euskera, y que desde entonces todo parece mucho más fácil y mucho más accesible, ¿no? Que se ha creado ya una industria vasca gracias en parte al éxito de Andía. Bueno, somos un paso más, digamos, o una parte, digamos, del eslabón. Es verdad que igual abrimos una puerta, pero que seguramente de alguna manera ya estaba abierta, porque antes que nosotros, tanto en los 80 como a una película que otra en los 60, pero en los 80 todo el esfuerzo que se hace por hacer las películas en euskera y las películas en Euskadi, y luego más adelante, digamos, ahí con una especie de páramo de ficción de imagen real, sí se hace animación, por ejemplo, y es una animación, eso hay que subrayarlo, la animación que se ha hecho en Euskadi y que se sigue haciendo, o sea, tiene un recorrido muy importante, pero en ficción, en imagen real, hasta la llegada de Kishi Altuna y Telmo Snal a hacer Aupa Etxebeste en el 2005, pues tuvimos como 15 años casi prácticamente sin ninguna película en euskera. Y entonces, claro, eso ya abre una puerta porque es una muy buena película que tiene mucho éxito. Eso nos anima a nosotros y a otros y a otras pues a intentar desarrollar proyectos en euskera, proyectos aquí que se realizan aquí con gente de aquí. Y bueno, sí, yo creo que sí hemos aportado en ese sentido, pero como otros tantos también. Y lo interesante de esto es que sí notas ahora que hay la variedad está haciéndose cada vez más extensa. Yo sí siento que, aparte, los datos son claros, estrena cada vez más películas, tanto en euskera como no en euskera, en castellano, pero bueno, hechas aquí, por gente de aquí, y sobre todo para mí muy importante, de variedad distinta, de ángulos distintos y de presupuestos distintos. Para mí ese es el signo más claro de que, bueno, no sé si llamarlo industria, pero el sector al menos está vivo, pero lo de siempre, o sea, se puede marchitar enseguida. O sea, esto necesita, porque es una expresión muy cara el cine, necesita, digamos, de mucho apoyo de distintas partes, ¿no? Bueno.
Bueno, pues Jon Aitor, con esta charla con vosotros ha quedado claro que Andía, la película con más premios Goya de todas las que se han hecho en Euskadi, además rodada en euskera, la más taquillera, hasta que después llegó Irati, que le sobrepasó, protagonizada también por Eneko Sagardoy, es uno de los grandes momentos del cine vasco y ha sido un placer compartir estos recuerdos y estas experiencias con vosotros. Eskerrik asko. Eskerrik asko. La noche de podcast, presentado por Dani Álvarez, dirigido por Eduardo Llorente, guionizado por David Erauskin y Eduardo Llorente y producido por Zoomin para EITV Media.